nuestro. Cuyo tejido social totalmente alienado, por decirlo menos, distorsionado, en el que sectores empobrecidos y sectores extremadamente empobrecidos aplaudiendo precisamente a los autores de su pobreza. Entonces, eso no será, a propósito de lo que usted dice, mentalidad colonizada, ¿Cuál? ¿cierto? Esa alienación es el proceso de colonización. Durante estos 200 años lo que ha habido es un proceso de colonización. Claro. Eso es. El resultado de eso es todo este proceso de alienación. Y efectivamente lo que usted dice, el más reaccionario, el más derechista es el sector pobre. Eso es lamentablemente eso es lo que ocurre. Tener mucho cuidado con el sector pobre. Porque precisamente, ¿qué es lo que está ocurriendo precisamente en los sectores pobres? El nivel educativo es bajísimo. Y algo de repente que no le prestamos atención. Ahí está avanzando a toda velocidad las sectas evangélicas, contaminando la mente. Más la influencia de las redes sociales, la televisión que te mete basura, que que Halloween, que hay que consumir tal para ser moderno. Eso es. Entonces, hay todo un proceso de colonización mental. Y la gente, mucho más, lo que es más llamativo, ahí está. Lo que es difícil, lo que cambia los seres, no le interesa. Eso, efectivamente. Yo lo llamé no solamente alienación, lo llaman, es parte del proceso de colonización. Incluso en la universidad, ¿no? Están orgullosos de ser realmente, pues, de su creación. Hasta creo que hay sectores que quieren traer al monje que lo creó, quieren traerlo de España aquí. O sea, seguimos orgullosos de ser colonizados. La universidad que debía ser primero en cambiar su nombre colonial debía empezar ahí. Pero estamos orgullosos de ser. Entonces, ese palito orgulloso hay que subrayarlo. Hay un ejemplo patético de carácter social reciente en la academia. Por ejemplo, en este proceso de revocatoria contra el gobernador, había circunstancias en que pueblos organizados se han movilizado. ¿Cuántas ha habido masivamente una movilización? Contra Vilca Román, San Miguel, ¿no? La población de Maripata. Hablando prácticamente miles y miles, han pasado por la casa de Mártir donde lo hemos acogido, lo hemos atendido, todos con discurso en contra de la gobierno regional, la corrupción, que la coima, etcétera, etcétera, todos. Pero cuando le dijimos, firma la revocatoria, pues, no, ¿sabe qué? Como estamos en gestión, puede alterar los resultados de la gestión. Más adelante, no han firmado. Esas miles y miles de gente que han venido en movilización contra el gobierno regional, contra la política, y precisamente la revocatoria contra el Colima. Entonces, ¿cómo se explica ese fenómeno de la conducta, inconducta, diría, de las masas? ¿No? Se da cuenta, entonces en la mente de la gente no está el cambio de la sociedad. Lo único que le interesa es su obra, punto. Es el resultado más valioso para ellos, su obra, listo. Si es por obra, te eligen al demonio como autoridad, punto. Así de simple. Entonces, es cómo romper eso, cómo la universidad contribuye a romper
eso realmente las nuevas generaciones. Cómo realmente las organizaciones de base, como frente, cómo empezamos a romper eso. Precisamente por eso, si vamos a seguir eligiendo por obras, siempre vamos a tener delincuentes en la nación. ¿Cómo cambiar ese pequeño detalle? Entonces empezamos a hablar de otro tipo de resultado. Ahí, hasta ahora estamos viendo, para mí, el resultado es servicio prestado. Para la comunidad es una obra, pero eso no es. Lo siguiente, por favor. Una consulta más. Usted mencionó que, digamos, en los sectores pobres está ingresando lo que es la iglesia evangélica. Entonces, pero también se debería de mencionar que también la iglesia católica, o sea, si digamos la gente pobre no ha obtenido algún beneficio con el tema de la iglesia católica, de ser católico, entonces ahora resultado, ¿no? Entonces, yo me imagino que es más bien que en la currícula no se debería de colocar lo que es llevar el curso de religión. Debe ser eliminado. Debería de ser eliminado y que ese tema debería de ser solamente un tema de casa, ¿no? O sea, si yo tengo cierta creencia, brindarle en mi hogar todo lo que es, digamos, los valores, todos esos temas, pero creo que cada uno debería, o en los colegios se debería de hablar también sobre conocimiento de otras religiones. Cuánta variedad hay en el mundo, pero no instituir una sola, ¿no? Debe haber pluralidad, claro, igual que no uno solo. Solamente colocar uno y en las currículas, sobre todo, que llama mucho la atención en nuestro país. Es parte de la colonización del proceso. Ahí el tema es que la Iglesia Católica y el gobierno, ambos tienen poder. Porque fíjense la cantidad de dinero que el Estado peruano dirige para el pago de los colegios parroquiales. No cobra el impuesto a las municipalidades a tantas propiedades que tienen. Entonces, es un convenio, es un acuerdo. Sí, esa es otra estructura de dominación, es una estructura de dominación, sin que no ve, pero no cuestionamos. Aceptamos tal como está, entonces, toda una estructura que viene desde la colonia seguimos manteniendo, para nosotros no pasa nada. Sí, ahora sí entramos específicamente al tema del sistema de planeamiento. Esto es lo que les va, este es realmente el tema que puede dar sentido realmente a nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Aquí empieza el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, empieza a dar, como se llama, ya un orden realmente. Para el sistema de planeamiento existe ahora un Plan de Desarrollo Nacional del 2050. Eso debería ser implementado por el gobierno nacional, por los ministerios, por todo eso, pero implementado a través de su PCM. Y de ahí tiene que inspirarse, alinearse en los planes de desarrollo concertado. Y los planes de desarrollo concertado tienen que ser implementados a los planes estratégicos institucionales. Y los planes PDC es para 10 años, es de largo plazo. El país de mediano plazo, 3-4 años, ¿no? Es más o menos un... Y el plan operativo institucional es anual. Entonces, y el final es el presupuesto. Para implementar el POI, ahí sabes qué actividad, proyecto vas a ejecutar, entonces tú asignas un presupuesto. Entonces, aquí ustedes pueden ver de que el presupuesto es la última rueda del coche. Pero ¿qué es lo que escuchamos a nuestros alcaldes, a nuestra gobernación? Todos están gestionando presupuestos. O sea, empiezan del último, pero no. ¿Se dan cuenta? Entonces, si estamos de cabeza, ¿cómo vamos a obtener resultados? Todos están gestionando presupuestos. Pero nadie gestiona objetivos, los planes, nadie. Solamente lo que les interesa es
son los presupuestos. Entonces, esta secuencia recién, ¿cómo se llama?, lo establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Siguiente, por favor. Para el sistema de planeamiento, ¿cuál es la lógica, no? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la base fundamental? Porque en realidad el planeamiento es el principio y el final de la gestión pública. Si no hay esto, no hay gestión pública. Pero nuestras autoridades estarán pensando en esto, ni saben. Entonces, ¿cómo lo van a fracasar? Si hace 40 años se hacía lo que se hacía y ahora se sigue haciendo lo mismo, ¿cómo no va a estar el permanente fracaso? Precisamente no hay una lógica realmente de planeamiento. Solamente con planeamiento te puedes definir objetivos de largo y mediano plazo y orientar tu gestión hacia esos objetivos. Si no hay objetivos, puedes hacer cosas u otras, poner veredas, cualquier cosa, construir estadios, pero no te lleva a ningún lugar. Nada. Seguimos. Ok, esta es la lógica del pensamiento en planeamiento estratégico. Primero tiene que haber una visión del futuro. El país tiene una visión del futuro, pero a nadie le interesa. Ayacucho, de alguna manera, a través del PDC tenemos una visión del futuro. Y si tenemos, eso se llama impacto, el impacto general. El siguiente, necesitamos objetivos estratégicos para alcanzar esa visión. Entonces, desde el punto de vista de planeamiento, el resultado viene a ser los objetivos. Los objetivos se establecen a través de indicadores. Por ejemplo, se pueden decir, pobreza reducida al 10% para el 2030. Por lo tanto, cuando tú logras ese 10%, ese es el resultado. Eso se ve en la calidad de vida de la gente. Entonces, para el 2030 va a haber menos pobres. Qué diferente, ¿no? En realidad, el resultado es cambio en la calidad de vida de la gente. Para el MEP, están realmente servicios prestados, no los servicios prestados. Y para el pueblo es peor todavía. Es obra. ¿Se da cuenta? Entonces, un verdadero político, un dirigente, un líder, lo que tiene que lograr son esos resultados a nivel de objetivos estratégicos, que tiene que ver con la calidad de desnutrición, pobreza, discriminación, el empleo, la informalidad, 86% de empleo. ¿Cómo población tan vulnerable? 86% de población vulnerable. Que redujeras al 50%, ese es el resultado. Para el planeamiento estratégico es el resultado. ¿Se da cuenta? Entonces, ya es un cambio cualitativo, ya te pone ya un lineamiento más claro de qué cosa es un resultado. Entonces, estamos hablando de objetivos estratégicos. Y los objetivos estratégicos tienen que implementarse a través de programas. Y los programas, el plan de desarrollo concertado te establece los objetivos estratégicos de largo plazo. El plan estratégico institucional te dice con qué programas tú vas a llegar a esos objetivos, programas. ¿Y qué cosa es programa? Un programa no es un programa presupuestal, es un programa, es un conjunto de actividades y proyectos que se orientan hacia un objetivo concreto. Conjunto de actividades y proyectos hacia un objetivo. Ese es un programa. Entonces, cuando hablamos de programas, estamos hablando de productos, bienes y servicios. Y cuando MEP habla de resultado, está hablando de productos. Pero para el planeamiento, resultado es a nivel de objetivos. Pero para el pueblo, el resultado está a nivel de acciones. ¿Sí? Entonces, los programas están conformados por actividades y proyectos. ¿Lo que decimos? Actividades y proyectos. Y estas actividades y proyectos requieren pues de gasto corriente e inversión. Ahí está el presupuesto. Al final. Este es
el tema realmente de quién dirige una institución, un gobierno regional, una municipalidad. Es la lógica del pensamiento. Si no haces esto, te dedicas a actividades, proyectos. Peor te es si solamente te dedicas a proyectos. Fracaso total. Entonces, este es el orden que pone el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Esto es lo que establece. Estamos haciendo con PDC, estamos haciendo con el PI, y las acciones proyectos es el POE. Entonces, acciones de proyectos viene a ser el Plan Operativo Institucional Anual, y eso está presupuestado. ¿Cuánto requiere ese servicio para cumplir esa actividad? Entonces, esta es la lógica básica realmente de la gestión pública. Si nos dedicamos solamente a actividades, proyectos, sin sentido, sin saber, no vamos a ninguna parte. Entonces, nuestra gente, nuestras autoridades están a este nivel. Que solamente hablan de proyectos, ¿sí? Y nuestro pueblo peor está ahí. Por eso no aspiramos a nada, no hay nada, ningún cambio. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es realmente para comprender que el planeamiento es la base fundamental. Esto no es tarea del planificador, esto es tarea principal del gobernador, del alcalde, tiene que aplicar esto, si no, pues es un fracaso total. Aquí está la clave de todo. Eso es gestión pública. Para mí, esto es gestión pública. Y ya lo hemos conversado en forma personal. Así es. La siguiente, por favor. Así que es yo podría entender escasamente en Occidente un proyecto económico, un modelo económico, statu quo, para que siga lo mismo de siempre y no haya cambios. Como quien dice, para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos sigan siendo ricos. Statu quo. Ya, eso de alguna manera te lo pone economía y finanzas con los programas presupuestales. Pero el sistema de planeamiento lo que te está invitando es romper eso. ¿Se da cuenta? Ahí está la diferencia. Es una buena iniciativa. Ahí te dices, bueno, establezcan sus objetivos y sigan esta secuencia para llegar a objetivos. El gran problema es el momento de asignar los presupuestos. Te ves con esa barrera, otro mundo que es programas presupuestales de economía y finanzas. O sea, en este momento, CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento, está de adorno, y quien dirige realmente todo esto es economía y finanzas. ¿Cómo en nuestro derecho, cómo romper eso? No se sale de la teoría, mucho menos se lleva a la práctica. Don Pedro, ahí hay quisiera hacerle una consulta, si podría pasar al cuadro anterior. Al anterior. Justamente usted indicaba que los gobernantes están en el último plano, digamos, en acciones, programando solo actividades y proyectos, ¿no? Hasta ese nivel llega, usted indicó. Podemos preguntar, ¿será y en cuánto tiempo, yo quisiera que usted me diga, podemos lograr de proyectos sueltos que no apuntan a ninguna parte. pero y así se programase ya.
¿Podrá cumplirlo? ¿En qué medida? No. Durante ese tiempo de gobierno. La cuestión es, justamente para eso existe el plan estratégico institucional, en el cual se decide, si yo voy a bajar, por ejemplo, en 10 años a 10%, pero en estos 3 años voy a bajar 4%. En ese periodo tienes que bajar al 4%, no vas a llegar. Contribuyes. ¿Ah? Entonces, la siguiente cuestión va contribuyendo de modo que en los 10 años llegas a reducir la pobreza en 10%. Así es. Una sola gestión no es posible. Por eso existe un plan de desarrollo a largo plazo. Por eso existe un PI, un plan institucional para 4 años, para una gestión. Entonces, el gobernante lo que tiene que hacer es, en estos 4 años, con esas limitaciones que dice, ¿no? Ya, pero no voy a poder el 4%, ya voy a 1%. Está contribuyendo. La cuestión es que haya esa concepción. Pero aquí hay un problema todavía. Parte justamente de este desorden, de este caos. ¿Cuál es? Contribuye el Jurado Nacional de Elecciones a decir, señores candidatos, propongan su plan de trabajo. Es como decir, oye, ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando en realidad el Jurado Nacional de Elecciones va a decir, oiga señores, existe un plan de desarrollo concertado y que usted tiene que cumplir. Tienes un plan estratégico y adicional, eso tienes que cumplir. Y no decirle, oye, haz tu plan, lo que tú quieres hacer. ¿Se da cuenta? Entonces parte del desorden que genera, ¿se da cuenta? Entonces hablamos de un mínimo de proyección. Así es. Nada más ahí llega. Okay. Los gobernantes no están viendo en objetivos, están viendo cuántos proyectos van a entregar, cuántas inauguraciones van a realizar. Sí, eso es lo que es. Entonces estamos a nivel de proyectos, ni siquiera a nivel de programas, sino proyectos aislados, sueltos. También me viste esa estadística que hayan hecho, ¿no? Pero en mi libro de gestión, que dice, bueno, la anemia vamos a reducir al 15%, que incluso sacaron una resolución en el gobierno regional. Pero 15%, en el tiempo que tienen, es un imposible. Pero por complacer, por ejemplo, en esa mesa de concertación hacen el acuerdo de gobernabilidad. Firma, 20%, listo. ¿Y después? No llegan, pues era pues, ya en lo más eficiente de la gestión, llegará pues 1%, 2%, para hacer más. Ni siquiera es, por ejemplo, en anemia, más bien pues, está disparando, ha subido. Y nadie dice aumenta nada. la pobreza, aumenta Claro. Todos los índices de nutrición. Se da cuenta entonces, pero nadie dice nada. No hay sanción para nadie ante ese fracaso. Yo llego un poco tarde, hago docencia también, ¿no? De forma profesional independiente, como dije. Pero yo te escucho, le escucho a la estimada dama, la señora Elizabeth de los Arcos, y ese es un tema muy recurrente, ¿no? Sí, es un tema muy recurrente y que es toda una tragedia en el país, es una tragedia, ¿no? Yo he trabajado planes estratégicos nacionales de desarrollo con grandes científicos de la UNI San Marcos que aportábamos, que por supuesto eran auxiliares, era un muchacho que aprendía luego en esos tiempos, por edad. Y se trabajó proyectos nacionales de desarrollo, tú debes recordar en la década de los 80, que se propuso a los gobiernos de la UNDE y de García Pérez, sobre todo de García Pérez, que ya sabemos la tragedia histórica la que vivió con ese desastroso primer gobierno. Entonces, luego vino ya la década donde cambió el régimen político y económico, ¿no? No voy a entrar ahí, simplemente estoy escuchando con mucha atención y como las semanas anteriores que he venido religiosamente tratando de contribuir, aportar y escuchando primero, porque no solo hablo, también escucho. Me voy más conturbado, más preocupado. Ayer acabo de escribir un artículo a la medianoche para un periodista de acá, sí, he escrito un artículo sobre justamente un proyecto nacional de desarrollo. Mira qué coincidencia.
porque sabía que ibas a estar acá y yo quería escucharte, porque sé que eres un hombre pensante, eres un hombre que merece un gran respeto, te conozco hace muchos años, quizás no tenemos un diálogo, porque tus actividades del rigor laboral que tienes en el gobierno regional, y yo también mis propias actividades no permiten. Pero creo que sí hay personas que estamos pensando el país. Hay personas que lo estamos pensando desde muchos años, pero no tenemos canales de comunicación o vehículos, digamos, de llegada a medios, porque inclusive los espacios periodísticos o informativos de Ayacucho son muy ridículos en cuanto al tiempo para poder sustentar, porque esto es muy profundo. Esto es muy profundo, muy conceptuoso, y tiene una filosofía en su esencia, en su ADN. Esto no se puede tratar como cualquier entrevista periodística de un hecho, de una noticia que salió ayer. No, eso no puede ser así. Eso tiene que, inclusive los periodistas tienen que ser analíticos, tienen que conocer historia, tienen que conocer de planeamiento. Yo estudié planeamiento con gente de la Universidad Católica, un profesor que ya falleció, brasileño, no sé si habrás oído hablar, Mendonca. Yo estudié a principios del siglo. Justamente luego me acerqué y le decía cuando Jesús expuso hace un par de semanas, sobre las mesas de concertación y las mesas de lucha contra la pobreza, que al final han terminado convirtiéndose en unas entelequias y que simplemente son de carácter burocrático y sirven para mantener una costra burocrática que con el cuento de luchar contra la pobreza, miren cómo está el país. A lo que quería era precisiones, ¿no? Estaban conversando respecto al papel de la religión en la iglesia. Les quiero hacer recordar algo. Yo quiero aportar. El año de 1976, durante el gobierno militar de la segunda fase del señor Francisco Morales Bermúdez Arruti, el gobierno militar, de facto, firmó un acuerdo con el Vaticano. En ese tiempo era el Papa Montini, Pablo VI, de la mafia de Milán. Comprobado, tengo investigaciones, tengo estudios, tengo libros. Pues los papas representan mafias criminales. Montini, así se llama, Pablo VI, firmó con él un concordato. En italiano, concordato significa un acuerdo, un tratado, por el cual el Estado peruano, sea quien sea el gobierno, era militar, no se veía todavía en el horizonte un cambio de Estado, de gobierno. Eso fue a partir de la gran protesta nacional, 19 de julio de 77, usted recordará, yo era un niño, señor Cabrera, la señora Elizabeth, los que tienen edad. Y resulta que firma Morales un concordato por el cual el Estado peruano se compromete a darle al Vaticano por año, aumentando del PBI, entre 3 y 4% porcentuales a toda la Iglesia Católica del Vaticano que representaba en el Perú en ese momento el cardenal Juan Landázuri Ríquez, quien conocí en persona también porque yo vivía en el centro de Lima y él estaba ahí en la catedral. Y se firmó el concordato. El gobierno de Belaúnde Terry, cuando ingresa el 28 de julio de 1980, debió derogar ese concordato porque ya era un gobierno constitucional, civil, democrático. Y en representación del pueblo peruano debió derogar ese concordato que fue hecho por un gobierno militar, de facto, con el Vaticano. Y no debió aceptar ese concordato, y eso ha seguido hasta la fecha 44 años más los 4 del 76 al 80 son 48 años más. Eso es ilegal, porque se da prácticamente 4 a 5 puntos del PBI a atender la demanda y las necesidades y la vida plácida a todo lujo de la Iglesia Católica Peruana. El cardenal Piñeiro, a quien muchos de acá lo conocen, serán amigos, Salvador Piñeiro, García Calderón, es limeño como yo, él gana 35.000 soles mensuales libres de polvo y paja, libres de impuestos, solamente por estar en esa catedral. Yo se lo he dicho en persona, se molestó conmigo. ¿Qué me vas a excomulgar? Le digo, amigo, ¿qué me vas a excomulgar? ¿Ah? Si yo soy más celoso de la fe cristiana que usted, con ese crucifijo. Se lo he dicho en plena Plaza Mayor. Me mira con fastidio. Hay que tener hombría y ser bien peruano para decirle a esta gente de alta investidura esas cosas. Eso es bien delicado. Por eso la pobreza y las grandes desigualdades del país. ¿Por qué un cardenal tiene que ganar 35.000 soles mensuales? ¿Por qué tiene que tener chofer, carro que le pone el Estado, secretarias, internet gratis, jardineros, cocineros, mayordomos, seguridad? Es una millonada. Todos los curas, los párrocos, así sean de barrio que vemos en los alrededores, ganan un sueldo que le pagamos con nuestros impuestos. Todos, hasta el diácono que recién egresa. Gana 7.000, 8.000, 9.000 soles, fuera de todos los otros muertos y heridos que tiene, gratis que le ponemos. Colegios como el San Antonio, donde fui profesor varios años,
y que me sacaron ilegalmente, me dejaron en la calle, no paga impuestos a la municipalidad sobre predio, autovalor, agua, luz, internet, teléfono, no paga nada. Igual Freder, igual Bosco, igual María Auxiliadora. Ahí está la madre del cordero. Todos esos colegios que tienen una cuenta corriente inmensa, San Antonio tiene una cuenta corriente en Interbank, Jesús, de más de 4 millones de soles, aquí en 9 de diciembre. Una cuenta corriente de más de 4 millones de soles tiene el Colegio San Antonio en Interbank. Son pobres. ¿De dónde sale ese dinero? Y mira lo que cobran. Yo, por ser un profesor crítico, reflexivo, no politiquero, yo no soy politiquero, no soy charlatán, soy un hombre de ciencia, por poner las cosas en su sitio. Defender a mis madres y padres y a mis niños, que con esfuerzo estudian ahí. Fui retirado. Eso, noticia para ti. Yo soy un excelente profesional. Y mucha gente como yo está en la calle por eso, por decir verdades. Esos dineros que se llevan del presupuesto deberían servir justamente para atender estas demandas. Y que la Iglesia Católica busque sus propios recursos, busque sus propios dineros. Y en la currícula escolar no puede figurar el curso de religión, porque el Estado peruano en su Constitución, Pedrito y estimados amigos, es laico, está en la Constitución. Y por tanto, la laicidad obliga a que el Estado quite el curso de religión de toda la currícula de educación básica regular. O sea, ellos están incumpliendo sus propios preceptos constitucionales. Ahí lo voy a dejar. O sea, eso es importante porque ahí estamos viendo, Pedro, la inmensidad de recursos que pueden alimentar una gran inversión pública para desarrollar auténticamente el país en base a estos planes estratégicos. Plata hay, presupuesto hay, el problema es gestión. Muchas gracias. Volviendo al tema, hemos hablado realmente el tema que estamos tratando es gestión por resultados. Ya hemos visto desde el punto de vista de planeamiento que cosa resultado, cambio cualitativo en la calidad de vida de la gente. Eso es desde el punto de vista de planeamiento. Pero hay un tema específico que es ya de nivel operativo, que viene a ser procesos. Si tenemos insumos, recursos humanos, infraestructura, equipos, materiales, todo eso, se da un proceso de prestación de servicios, de creación de productos, de bienes y servicios. Pero en este proceso de utilizar todos estos recursos para crear productos, hay un gran proceso. Definitivamente es otro mundo aparte, para sacarlo con pinza, aparte. La siguiente, por favor. Los procesos es un tema crítico. Conversión de los insumos en servicios públicos. Los procesos de producción de bienes, salud pública, educación, salud, es el tema crítico en toda la gestión pública, municipalidad, gobierno regional, gobierno nacional. Principalmente deficiente gestión de las unidades ejecutoras. El gobierno regional trabaja por unidades ejecutoras. En primer lugar, es el. Segundo, cuadros profesionales y técnicos deficientes, por eso. ¿De qué tipo de gente está conformada las unidades ejecutoras? Los hospitales, ¿de qué tipo de gente está formada? Nula o poca subvención de servicios públicos por las autoridades. El gobernador supervisará a los responsables de unidad ejecutora de Vilcas, de Huancasa. Vale, está en obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en las unidades ejecutoras? El director de la unidad ejecutora simplemente no está en su lugar. Vas a un distrito, preguntas por el alcalde, está gestionando presupuestos. Vas a la UGEL, el director está gestionando presupuestos. Va a la salud, todo está. Si no está a la cabeza, es un caos total. Entonces, ¿qué tipo de servicios se está prestando? Entonces, en la generación de estos servicios, está por los suelos. Ahí está la clave de que los servicios públicos son de mala calidad. Hacen lo que mejor parece, ni siquiera habrá procesos establecidos, es un caos total en todos los servicios. En las provincias, peor todavía. Entonces, si no hay alguien que dirija, que supervise, que controle a esta gente, simplemente no va a estar en su lugar ni va a brindar un adecuado servicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuán importante es realmente la gestión de estas unidades ejecutoras de prestación de servicios. Es crítico, es a nivel operativo. Si tenemos un problema grande a nivel de concepción y la gestión pública, tenemos grandes problemas a nivel operativo, a nivel de la situación imperante de servicios de mala calidad y descontento de la población.
porque no estamos realmente brindando adecuados servicios. Están llenos de gente, sí, cada uno haciendo lo que mejor le parece. Es un desorden de todos los sectores. Y nadie habla de eso. Nosotros, al menos que tenemos la oportunidad de visitar esos lugares, encontramos que es un caos total, es un abandono, porque nadie controla, nadie dice nada. Siguiente, por favor. Ok, de acuerdo al planeamiento estratégico, existen realmente 4 fases importantes. Uno es el análisis de la situación actual, es lo que se llama el diagnóstico. La segunda fase, desde abril 2000, estamos hablando de abril de este año, se ha incorporado el análisis prospectivo. Ahora vamos a ver qué cosa es el análisis prospectivo. Luego la decisión estratégica, definir qué objetivo vas a lograr, y luego seguimiento y evaluación. Entonces, este es el ciclo de planeamiento actualmente vigente. Desde abril 2024, estamos hablando de este año, hace 9 ciclos. Entonces, existe, el proceso de planeamiento está en proceso de innovación. Seguimos. Siguiente. Ok. En una sociedad compleja y en constante cambio es importante conocer como Ayacucho, pero es complejo realmente la sociedad. Muy complejo. Hay procesos sociales, económicos, culturales, ambientales que vienen a ocurrir en el territorio. Hay tendencias, grandes tendencias, procesos que están ocurriendo. No es cuestión de decir, yo hago obra. No. El político lo que tiene que gestionar son los procesos sociales, gestionar los procesos económicos, los procesos culturales. Hay un proceso de degradación de los valores de la sociedad. Eso es lo que tiene que gestionar, no obras. Y comprender las causas que generan estos procesos en curso. Por ejemplo, decirles, ¿qué gran proceso realmente delicado, de alto riesgo está ocurriendo en Ayacucho? ¿Cómo se dan cuenta? El proceso de despoblamiento de las 10 provincias del departamento. Están quedando sin gente. Están quedando sin gente. ¿Y quién habla de eso? ¿Y ese qué consecuencias tiene? Si la gente se está viniendo del campo, hay cada vez menos producción de alimentos. En primer lugar. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la seguridad de la soberanía alimentaria. Otro, ¿qué está ocurriendo? Si ya no hay gente, si no hay niños, si no hay jóvenes en el campo, ¿para qué miércoles están construyendo escuelas, hospitales? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay grandes procesos y eso es lo que uno tiene que gestionar. Es decir, yo hago obras donde se me ocurre. Entonces, sin conocer la realidad integral no se puede gestionar un territorio. Si no conoces la realidad que está ocurriendo, no puedes gestionar. Ello implica tener ciertas cualidades para acceder al cargo de autoridad, para garantizar una buena gestión. El Estado de Derecho debe garantizar esa condición básica. Ahora, ¿qué dice el Estado de Derecho? El Estado de Derecho te dice, sabe que para que seas un administrativo tienes que tener 4 años de experiencia, currículum, tales cosas, una serie de requisitos. Pero para ser gobernador, ¿qué requisito? Ninguna. Para ser alcalde, ninguna. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos haciendo? Que para una alta responsabilidad, para gestionar una sociedad totalmente compleja y en constante cambio, ¿cómo va a entrar cualquier ciudadano sin conocimiento de esto? Entonces, estamos en una sociedad realmente sin rumbo. Ponemos a los peores en los altos cargos. Al pequeño servidor de bajo nivel, hasta te piden, ¿cómo se llama? Alto, cosas que te piden. ¿Y por qué no le piden siquiera el título profesional, ¿verdad? O algún examen para que entre? Entonces, ¿qué tipo de sociedad, estado de derecho, de qué estado de derecho estamos hablando? Cuando menos, de que el menos dotado está arriba y está abajo. No.
Cuando menos que tenga una preocupación que lo haya demostrado a través de su vida en la comunidad donde vive, por el país. Y sí se puede probar, porque hay grandes luchadores sociales, no me dejará mentir el señor Cabrera, el señor Elisa, mis amigos, sí, grandes luchadores sociales y políticos comunales que sí le han aportado al país y han terminado en el anonimato. Y han sido gente muy inteligente, muy sabia, esos yachachi de pueblos urbanos y rurales, que son muy preparados y muy estudiosos y que han sido postergados por el sistema. Entonces, esta situación se ha dado hace 40 años cuando yo ingresé a la administración pública. Y eso continúa hasta ahora. Y eso explica el fracaso permanente, no solamente en Ayacucho, sino en todo el país. Entonces, alguien que no conoce lo que está pasando en el territorio y conocer, o sea, tener unos conocimientos multidisciplinarios para comprender lo que está ocurriendo en la sociedad. Claro, si no conoce, qué fácil, allá falta una vereda, allá, me está pidiendo, hago cualquier cosa. Pero la gestión pública requiere pues, realmente conocer un diagnóstico. La siguiente, por favor. Ahora entramos, efectivamente, lo que hay que comprender la gestión pública es altamente compleja, por el mismo hecho de enfrentar problemas internos complejos y estar inmerso en un contexto nacional e internacional de mayor complejidad. En realidad, Ayacucho es víctima realmente de un contexto nacional y un contexto internacional. Si no entiendes eso, ¿qué vas a gestionar? La gestión pública se hace cada vez más compleja y que requiere de innovación permanente para estar a la altura de las circunstancias. Con esta estructura, con este tipo de gente, con estos cuadros técnicos profesionales, ¿qué vas a hacer? Nada. El fracaso de las entidades se debe al hecho de que se limitan a la ejecución de obras públicas y se desentienden de la solución del problema social y económico en curso. Así es. Pueblo y autoridad hablan de obras, pero nadie habla de solución de problemas sociales. O cuando las organizaciones sociales convocan para un problema social, la población se desentiende. Pero para una primera piedra, multitudes. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro problema como sociedad. ¿Cómo romper las cadenas realmente de la gente que está en la base de nuestra sociedad? ¿Cómo romper ese modelo mental? ¿Seguimos? Sí. Ahora entramos a este tema muy, muy importante, lo que usted decía, que el tema del planeamiento. Por la complejidad de los problemas sociales, la gestión pública en Europa y Norteamérica, lo reafirma, viene utilizando un instrumento de anticipación denominado prospectiva. Es el instrumento moderno que ayuda al planeamiento, a crear escenarios de futuro, a anticiparse al futuro, el cual complementa el proceso de planeamiento con la finalidad de reducir el grado de incertidumbre al futuro. Si uno va al futuro sin saber a dónde está yendo, definitivamente el futuro te va a salir. En el Perú recién se está utilizando este instrumento de exploración del futuro bajo la dirección del CEPLAN. El actual PDC, que está en el gobierno regional, ya contiene análisis prospectivo, que está en la portal de transparencia del gobierno, ya contiene esto. Pero la prospectiva en realidad solamente está desde abril de este año recién. Es nuevecito, es calientito. Entonces, por ejemplo, este es un tema importante. ¿Alguna autoridad hablará sobre este tema? Seguimos, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la prospectiva? Ustedes dirán, ¿qué es la prospectiva? La prospectiva es entendida como la anticipación orientada a exploración de los futuros posibles para clarificar decisiones y acciones presentes. Si en este momento, por ejemplo, si mi departamento se está despoblando en las 10 provincias, y de aquí 10 años, ¿qué me espera en cuestión de alimentos, en cuestión de servicios? Esto me va a llenar a la ciudad de Ayacucho, aguanta, y aquí no va a haber, ¿qué hago? Entonces te anticipas a ese proceso que está en marcha. A eso se refiere, ¿no? Implica el despliegue de la imaginación, la capacidad social, técnica y política de los territorios. El político tiene que entender esto, anticiparse. Si no te anticipas, ¿dónde estamos? Pues la actual punto, a corto plazo. Seguimos.
Ok. ¿Qué experiencias? Experiencia en América, hablemos nada más de América del Sur. Existe el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, que fue creado en 2014 en Chile. Y este Consejo Chileno es una instancia del Estado que va haciendo, como se llama, análisis prospectivo del futuro. Y en eso se basan las leyes chilenas. O sea, Chile no hace ley por ley como nuestros congresistas. No. Ya están dando leyes, porque esto está amarrado al Congreso chileno. Están dando leyes con anticipación al futuro. Porque existe un consejo chileno que le va dando datos. Esto está ocurriendo, y tienes que anticiparte las leyes. Existe un consejo chileno. ¿Te das cuenta cómo nos llevan realmente los chilenos? En la segunda experiencia existe un Departamento Nacional de Planeación. Dentro de eso está la Subdirección General de Prospectiva y Desarrollo Nacional. Esto es en Colombia. Segundo país que tiene esa experiencia de prospectiva anticipada. Existe ya la prospectiva. Y el tercero es en Argentina. La semana pasada se realizó el Congreso Nacional de Prospectiva, es bianual, se llama Prospecta Argentina, se realizó hace una semana atrás. Entonces, donde todos los sectores públicos, privados, de la sociedad civil participan y van definiendo más o menos cuál es el futuro que ellos van a enfrentar, ¿se dan cuenta? Entonces, son tres experiencias en América que son muy importantes. Y en Perú recién estamos tratando de incorporar el tema desde abril de este año. Estamos dando el primer pasito. Pero Chile es el líder aquí en América. Ahora vayamos. La siguiente, por favor. Esta es en la Unión Europea. Aquí está el documento. En inglés, perspectiva se llama Foresight. Mira, el año 2023 ya tiene un documento para toda Europa, un análisis prospectivo de qué viene en el futuro y a dónde tienen que anticiparse, orientarse. Este es el documento de la Comisión Europea de Prospectiva 2020, Europa. Todo como Europa, como Unión Europea en su conjunto. ¿Se dan cuenta? Ahí está el documento. Este documento es la carátula del documento. La siguiente, por favor. Esto es en Canadá. En Canadá existe que son una entidad pública que se llama Horizontes de las Políticas de Canadá. Este es más fino, más específico todavía. Por ejemplo, aquí han hecho prospectiva del COVID-19. Ellos, este documento, lo que dicen que COVID no pasó, se viene. Aquí está. Ellos ya saben de que se viene otro, no el mismo COVID, vienen otros. Ellos ya están anticipando, preparándose para nuevas pandemias. Porque existe un documento, posibles cambios y sus implicancias. Tema específico, ni siquiera es general, sobre COVID. La siguiente, por favor. Horizontes políticas de Canadá, de la misma institución. El futuro de la sociedad, explorando los futuros en términos sociales. Específico, en materia social, ¿qué cambios va a ocurrir en Canadá en los próximos 10-15 años? ¿Se dan cuenta entonces cómo países capitalistas ni siquiera ya se están proyectando al futuro porque hay todo un planeamiento como sector público? Entonces hay planeamiento de alto nivel en los países capitalistas. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de cambio que tenemos nosotros? ¿Sabes? La siguiente, por favor. Okay. El Bicentenario ha sido una gran oportunidad para que nosotros podamos, al menos como sociedad, reflexionar qué ha pasado en los 200 años de vida republicana, ¿no? Reflexionar colectivamente sobre las lecciones aprendidas en los 200 años. ¿Alguien ha convocado? Ni sector público, ni la sociedad, nadie. Para nosotros nos sirvió los 200 años, este ciclo tan importante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí de fracaso en fracaso? Debíamos saber reflexionar y definir una visión de futuro y una agenda prioritaria para los próximos 10 años. Nadie ha convocado.
Si no aprovechamos este hito histórico para evaluarnos y nos contentamos con una celebración, seguiremos cometiendo lo mismo, seguiremos en situación de subversión y exclusión. Los modelos que he dicho, todos esos disloques, todo ese desorden, alguien va a poner ese desorden, ese plan y medio. Alguien va a poner realmente, implementar toda esta lógica de planeamiento en la gestión. Eso no nos interesa. Entonces, lo que nos espera, entonces son otros 100 o 200 años de seguir haciendo obras. Y realmente está pues pegados. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como conclusión, pueden decir que el problema central de Ayacucho no es el presupuesto. Más bien hay exceso de presupuesto. Es el exceso de presupuesto que ha hecho podrir al gobierno regional y a las municipalidades. El exceso. Sino la pobreza de ideas. ¿Se dan cuenta de eso? Tanto en el pueblo, en nuestras instituciones, ni en nuestra universidad. No hay ideas nuevas. No tenemos rumbo, no sabemos a dónde queremos ir y dejamos que los procesos portadores del futuro actúen sin control. O sea, lo que hemos dicho, territorios cambian sin nosotros. Son otros actores los que están decidiendo cómo va a cambiar el territorio. Otros están decidiendo por nosotros. Nosotros estamos en otro mundo. Entonces, nuestro problema es la pobreza de ideas, no de presupuesto. Hay exceso. Seguimos. Reflexión final. Si seguimos haciendo la misma cosa de siempre, seguiremos cosechando en el futuro los mismos problemas que enfrentamos. Necesitamos cambiar nuestra concepción de desarrollo. Nuestra concepción de desarrollo. Desarrollo no es hacer obras. Es tener objetivos claros, cambios importantes en la vida de la gente, pensar en tecnología. Y en este momento, ¿quién discute? Ni la universidad, nadie discute cómo vamos a enfrentar el problema de la economía digital. Ya la economía digital está en marcha. ¿Cómo nos preparamos, nos capacitamos para enfrentar? La economía digital está en curso. ¿Cómo? Y nadie. Este tema realmente que nos va a agarrar calados. Realmente. Está en curso la economía digital. Entonces lo que necesitamos es cambiar de ese modelo mental de obras a uno pues nuevo, quizá más amplio, más grande, realmente una nueva concepción. De eso se trata. Entonces, yo les he dado más o menos las causas por lo que cuando ingresé a la administración pública se hacía lo mismo. Se hacían escuelas, postos de salud, irrigaciones, carreteras, así, y ahorita sigue haciendo lo mismo. Nada ha cambiado. 40 años, nada ha cambiado, ni en los políticos ni en la población. Seguimos bien convencidos de que hay que seguir haciendo obras. Un detalle le digo. Antes que termine. En lo que necesitamos cambiar estaría un nuevo contrato social. Segundo, ya podría ser contrato social. Lo que tiene que haber es nueva concepción de desarrollo. Salir de esa cárcel que es desarrollo es obra. Salir de eso que tenemos que hacer es otro tipo de gestión, otro tipo de cambios en la organización. Eso. Si eso en ninguna parte se da, ni en la universidad, ni en la institución pública, ni seguimos en lo mismo. Nueva concepción de desarrollo. Hay que decir, al menos adoptar lo que dice ese plan, que el resultado viene a ser objetivos estratégicos, y objetivo estratégico es cambio cualitativo en la vida de la gente. Eso es el resultado del plan. No obra. Eso es lo que necesitamos. Cómo llegar a hacer comprender que eso es resultado y no cantidad de obras. Con decirle nada más. Ayacucho tiene 11 provincias. ¿Cuántos distritos? 124 distritos. Ok. ¿Cuántas escuelas tenemos? ¿Tienen idea? Más de 3.300. Es una barbaridad, pero seguimos construyendo. Una barbaridad. Que solamente genera gasto, pero no te da resultado.
para 3.300 instituciones educativas. ¿Cuánto docente hay que...? Pero ¿dónde está el problema? Sería bueno si hubiera siquiera 50 alumnos. Tienen 10 alumnos, 5. Ahí está el gran problema. Entonces, con el concepto de obra, ya hemos sobrepasado la infraestructura, ya no necesitamos infraestructura. En establecimiento de salud, para esos 124 distritos, ¿cuánto tenemos? 400. Y queremos seguir construyendo más y más. En carreteras, ya ha llegado hasta el último caserío, pero seguimos haciendo más. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en la carretera? Ya está como toda una red que cubierta el departamento. Todos quieren construir carretera, pero nadie quiere hacer el mantenimiento. Ahí está lo gracioso. Ahí está lo gracioso. Todos quieren construir. Después de construirlo, dejarlo. A nadie le importa el mantenimiento. ¿Y de qué sirvió? Bueno, espero haber contribuido a algo a los que les interesa el tema del desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Pedro. Una consulta, sí, creo que también ha salido en la conversa. Estructuralmente hablando, ¿cómo digamos, se implementa el CEPLAN o el planeamiento estratégico a nivel regional local? Porque, digamos, hay un tema estructural que tú has planteado. El CEPLAN, por ejemplo, está dividido del Congreso, cuando en Chile está vinculado, ¿no es cierto? Aquí no hay vínculo, ¿no? Entonces, estructuralmente hablando, ¿cómo se da el diseño del planeamiento estratégico a nivel regional? Hay un área, ¿dónde está esta área? Esta área permite que el Consejo Regional, por ejemplo, dicte normas, leyes o ordenanzas regionales para beneficio de la región. Piensa el Consejo Regional realmente qué normas debería, qué ordenanzas, decretos, normas para poder contribuir a una mejora en el desarrollo de la región. Y a nivel local también hay un sistema de planeamiento articulado. El sistema de planeamiento está bien establecido. El gobierno regional, la municipalidad está bien establecido. ¿Cuál es? Existe, por ejemplo, la gerencia de planeamiento, la subgerencia de planeamiento, y en cada unidad, en las 25 unidades ejecutoras del gobierno regional, existe un área de planeamiento. Y se implementa plan estratégico institucional a través de eso. Está operativo. Y no solo eso, sino que todo lo que se hace se registra en el aplicativo del CEPLAN. Todo lo que se va a ejecutar, el avance físico y el avance financiero se va registrando. Pero el gran problema está aquí. El planeamiento está en funcionamiento. El gran problema es cuando al medio de este proceso se mete MEF. Entonces, imponen, te rebajan realmente las actividades a nivel de prestación de servicios. Nada más. Lo que decía para MEF, su presupuesto es indicadores de prestación de servicios. Resultado para eso son estudiantes atendidos, personas atendidas en salud, es eso. Pero para planeamiento eso no es. Pero la plata se va a eso, entonces está encuadrado, encarcelado el planeamiento para poder ampliar sus actividades además. Se concentra solamente en programas presupuestarios. Planeamiento está en funcionamiento, el gobierno local está en, si usted entra a la página web del gobierno local, ahí están sus planes. Pero no se cumplen porque está limitado por los programas presupuestarios. Ahora, el otro tema, los planes operativos, el gobierno regional tiene un plan operativo anual, ¿no es cierto? Cada año. Ahora se está pensando en un multianual, me parece, pero además de eso, ¿hay algún, digamos, plan operativo institucional del gobierno regional que se haya hecho por resultados? Como te digo, como está de por medio economía y finanzas, son resultados de servicios. De pruebas presupuestarias, Nada más. Y cuando hacemos de resultados, porque hacemos también, y lo vas a encontrar en el portal de transparencia, el gobierno regional no logra objetivos, precisamente por eso, porque se ha limitado solamente a los servicios. O sea, pero disculpa, o sea, el plan operativo institucional no está por resultados, solamente por actividades. Claro. Pero el planeamiento sí lo plantea. Sí lo plantea. O sea, y entre plan operativo y plan estratégico no hay diálogo.
Existe cierto diálogo, pero a nivel solamente de servicios. ¿Qué servicio, por ejemplo? Salud, educación, lo más práctico, ¿no? Ya. Pero eso no contribuye al logro, por ejemplo, de reducir la anemia, no contribuye. La atención en el hospital no te va a contribuir a la disminución de la anemia. No necesariamente. Claro, Podría. se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, entonces, o el que tengas 3.300 instituciones educativas no te garantiza el logro de aprendizaje. Ahí está. Entonces, a nivel operativo está de acuerdo al medio, pero a nivel de objetivos no se logra, precisamente por eso, porque está limitado. ¿Y tú dirías por tu experiencia que cuando las autoridades concentran su atención en los temas de proyectos, ¿es cierto? Que en las actividades, es por temas de corrupción? Porque ¿por qué no se dedican al tema de actividades permanentes? O sea, a seguimiento justamente, porque ahí no hay plata. Precisamente ahí está el asunto. Nadie gestiona presupuestos para programas presupuestales. Nadie. Todos presupuestos para obras. ¿Por qué no programas presupuestales? Específicamente para el tema de anemia, ¿por qué no gestionan presupuestos? Porque a nadie le interesa. No es negocio porque no hay consultor, no hay contratista, no hay nada. Ese es el tema. ¿Y qué hacer, digamos, de qué manera estructuralmente se podría romper? ¿Tú crees que se podría sacar una ley que obligue a que las autoridades tengan que hacer seguimiento y si no se les condenaría, por decir así? Podría ser, pero lo que hay que actualizar, modernizar es justamente esa estructura presupuestal que les he mostrado, programa presupuestal, acción central y pues, eso. Esa es una gran limitación, solamente prestar un servicio y punto, y no te interesa más. Prestar 100% de atención de estudiantes, pero no te importa si aprendió o no aprendió. Ese es el problema. Y el CCR, el Consejo de Coordinación Regional, tiene también como parte de su función contribuir al PDC, contribuir a... ¿Y funciona? No funciona. En primer lugar, nadie lo convoca. Pero si hay reunión del CCR es para hablar de obras. No se habla de otra cosa. Para que reclamen obras para su provincia. Eso es el CCR. Y estamos en lo mismo. No hay una proyección. Disculpe, ¿y el Consejo Regional? Igual, cada uno. Tema de usted verá, todo es cuestión de obra para su provincia. Estamos hablando de reclamos de bajo nivel, no de cambios en la sociedad. Todo está en obra. Mi pregunta, Sí. un poquito que quisiera escuchar su opinión, don Pedro, en este sentido de, bueno, luego que estaría concluyendo usted, en el sentido de que dice que no es una cuestión, o sea, existe presupuesto, Sí. o sea, hay presupuesto en los gobiernos a diferentes niveles, pero el problema es en la gestión, Así es. en el enfoque que le da el gobernador y en lo que peticiona a la población. Ahí es. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando en el